Estás viendo Televisión Nacional de Honduras. Hey Africa, Haguchagarinaggo. Hey Africa, oh Africa, Hayunaburitio. Les damos la cordial bienvenida a su programa Avances y Desafíos de las Comunidades Afro-Hondureñas. Les saluda Edwin Álvarez. En esta ocasión estaremos hablando de un tema de sumamente interés en la comunidad afro-hondureña e indígena, el cual tiene que ver con la situación de los derechos humanos en nuestro país, con un enfoque especial a estas poblaciones. Se encuentra con nosotros el licenciado Efraín Pérez, el cual es miembro de lo que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el PNUD, el cual va a estar comentando y va a estar hablando un poco acerca de este tema. También tendremos otros invitados, los cuales van a estar abordando esta temática. ¿Cómo estamos, licenciado Efraín? Muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Edwin, muy buenos días. Muy bien, gracias. Licenciado, ¿nos podría hablar un poco, antes de hablar específicamente de las funciones que tiene el Alto Comisionado del PNUD, qué son los derechos humanos? Muchas personas mencionan muchas cosas sobre los derechos humanos y tienen un concepto erróneo de lo que son. Así que nos gustaría que nos ampliara un poco en el concepto y cómo han venido evolucionando hasta estos momentos lo que son los derechos humanos y su clasificación. Bien, Edwin, simplemente para clarificar, la Oficina del Asesor Internacional de Derechos Humanos, oficina a la cual yo represento, es la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dentro del sistema de Naciones Unidas en Honduras. Bien. Teniendo esto en cuenta, yo como la persona que está llevando a cabo dichas funciones, fundamentalmente están enfocadas a transversalizar la temática de derechos humanos, a traer todos los principios base de derechos humanos a nivel internacional dentro del sistema de Naciones Unidas y concretamente a asesorar y apoyar a vuestro gobierno, al pueblo hondureño en general y a la sociedad civil en materia de derechos humanos. Bien. La segunda pregunta. Así es. En cuanto a los derechos humanos. Hablar de derechos humanos lamentablemente se ha manejado desde una óptica en la que se consideran los derechos humanos como la defensa de los derechos de los delincuentes. Lamentablemente yo quiero recordarle que hablar de derechos humanos es simplemente hablar de esos principios que competen necesariamente al ser humano, así este obre bien o obre mal. Si obra mal, habrán unos mecanismos y unos resortes penales, Edwin, que nos facilitarán la posibilidad para que esta persona cumpla una pena, pague y ante la sociedad se resarza. Y el Estado que lo retendrá, tendrá la capacidad y estará en la obligación de protegerlo de acuerdo con ese principio que nos compete a todos y que tenemos todos, la llamada dignidad humana. Los derechos humanos tienen unas características. Son universales, son necesarios, son interdependientes y como tal, si se elimina uno u otro derecho o se suspende en el contexto de la protección o invocándolo como una esencia del Estado, nosotros en ese momento estamos desvirtuando la esencia del ser humano y pasa de ser un ser humano cosa a ser un ser humano persona a ser un ser humano cosa. Los derechos humanos son pues el título, la esencia misma de lo que nos conforma a nosotros como personas. Por tanto, hablar de derechos humanos no solamente pertenece a un grupo o partido político, que naturalmente muchos de los defensores de los derechos humanos han pertenecido a un determinado sector de la sociedad, a la izquierda o centro, pero en últimas también pertenecen a los de derecha y centro derecha. Como tal, pertenecen a todos los miembros de la familia humana y esa es la relevancia de los derechos humanos. Tanto a los jóvenes como a los viejos, a las personas discapacitadas como a las personas que se encuentran en uso de todas sus funciones, a las personas que tienen un color de piel diferente, así como a las personas que tienen una estructura o una inclinación sexual diferente, y ahí la esencia de los derechos humanos nos cobijan a todos. Muy bien.
valga la redundancia, la explicación muy específica de lo que son los derechos humanos, y para que ir aclarando un poco esos conceptos, porque como bien mencionaba Efraín, muchas veces cuando se habla de derechos humanos se habla de delincuentes, criminalizan lo que es el concepto, y esto de una u otra manera afecta el cumplimiento de estos derechos. Hemos hablado un poco de las funciones que tiene en este caso la representación del Alto Comisionado acá en Honduras, y vamos a ampliar después de esta pausa cuáles son algunos de esos tratados y compromisos que ha firmado el gobierno, y los cuales vamos a ver si se están cumpliendo o no. Vamos a una pausa en breves instantes. Bueno, nos quedamos para conocer lo que son algunos tratados y compromisos que ha firmado el gobierno de Honduras, el cual el licenciado, el doctor Efraín, nos va a mencionar y qué están haciendo para su cumplimiento. Edwin, quisiera antes de continuar aclarar un elemento esencial. Resulta que es una terminología mal utilizada cuando en términos generales la población utiliza el término de violación de los derechos humanos. Me han violado los derechos humanos por parte de mi padre o del abuelo o del vecino o de las personas que pertenecen a la sociedad civil. Yo les quiero aclarar, técnicamente desde el punto de vista de los derechos fundamentales, la violación de un derecho humano corresponde únicamente al Estado, pues es en últimas quien ratifica los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, no así la población civil. Al comprometerse un Estado ante la comunidad internacional y ante el sistema de Naciones Unidas, o dependiendo ante el sistema regional en el caso de la OEA, el Estado tiene unos compromisos y unas obligaciones, y ahí es donde se califica dicha terminología. Cuando ocurre por parte de un particular que no tiene la complicidad, ni la aquiescencia, ni el apoyo del aparato estatal, ni de la propia policía o de otros miembros del Estado, ahí se configura técnicamente un crimen o un delito y tendrá una repercusión desde el punto de vista penal, administrativo, disciplinario, etcétera, pero no se llama técnicamente violación a los derechos humanos. Así que de ahora en adelante, hablando con propiedad, violación de derechos humanos solamente aquellas acciones que involucran al Estado, concretamente a los servidores públicos. Dicho, por ejemplo, un servidor público que trabaja en una institución, en un ministerio, en la propia policía, en el ejército, etcétera, será dicha acción cuando violenta un derecho esencial, se llamará violación de derechos humanos. En cuanto a su otra pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades? De hecho, Honduras es uno de los países pioneros en América Latina en la aprobación de tratados y convenios internacionales dentro del sistema universal y regional. Cuando hablo del sistema universal, estoy hablando necesariamente del sistema de Naciones Unidas, y del sistema regional, que es el que nos compete, será propiamente el sistema de las Américas, de la OEA. Bien, Honduras, al comprometerse en todos y cada uno de estos instrumentos internacionales, está obligado, como se estaba mencionando, a respetar cada una de esas normativas y aplicarla al mismo nivel que la Constitución. De hecho, uno de los mecanismos más interesantes, Edwin, consiste precisamente en
por ejemplo, el mecanismo de lucha contra la discriminación racial. Este tratado o convenio internacional tiene un mecanismo, una comisión que vela por la supervisión de dicho mecanismo y de dicho convenio, al cual Honduras lo ha ratificado y estaría obligado a través de las visitas, las recomendaciones de dicha comisión a que se complementen adecuadamente las observaciones que ellos tienen y el articulado dentro del sistema o dentro de esa convención. Al mismo nivel que la Constitución, por tanto, lo asume y deberá de una u otra forma modificar aquellos artículos que sean contrarios en principio a esos convenios que ha ratificado. Muy bien, con nosotros se encuentra el licenciado Carlos Cuadra, representante del CIPRODE, el cual también nos estará compartiendo con nosotros acerca de lo que son algunas acciones y cumplimientos de lo que son estos convenios y compromisos que el Estado ha firmado. Muchas gracias. Buenos días, Efraín. Bueno, desde el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, CIPRODE, que es una organización de derechos humanos, tenemos una amplia experiencia trabajando con grupos en condición de vulnerabilidad y entre ellos los pueblos indígenas y afrohondureños. Hablar sobre el cumplimiento de derechos humanos de esta población, conociendo el marco histórico donde han sido excluidos, marginados de la toma de decisiones por parte de los diferentes gobiernos del mismo Estado. Entonces se convierte en algo realmente complejo. Nos decía Efraín que Honduras es uno de los países pioneros en cuanto a la ratificación de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, muchas veces estos tratados y convenios se quedan nada más a nivel de buenas intenciones de los estados y no se aterrizan y no son aplicables en la realidad nacional. Tal como lo podemos ver con el convenio 169 de la OIT relativo a los pueblos indígenas y tribales, que no lo vemos en nuestra legislación. Al ser ratificado por Honduras pasa a formar parte de la legislación interna. Sin embargo, vamos a las comunidades donde están asentados los pueblos indígenas y afro y nos vamos a encontrar con que los operadores de justicia ni siquiera conocen este instrumento legal. Entonces, mucho menos se aplica en casos que son presentados por pueblos indígenas y afro. En Honduras pues se ha creado la institucionalidad como para atender la problemática relativa a los pueblos indígenas y afrohondureños, como lo es la Fiscalía Especial de las Etnias. Sin embargo, en el año 2010 el CIPRODE elaboró un informe sobre el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y nos dimos cuenta en esas entrevistas que pudimos hacer a la Fiscalía de la poca respuesta que hay del sistema de justicia, que es algo generalizado, ¿verdad? Pero específicamente hacia los pueblos. De 251 denuncias que la Fiscalía Especial como tal tenía, de estos apenas un 20% se le había dado respuesta. Entonces esto lo que viene y provoca es el tema de impunidad, sobre todo porque cuando de esas 251 denuncias que habían en la Fiscalía, 150 de ellas eran asesinatos hacia personas, hacia líderes y lideresas de los pueblos indígenas y afrohondureños, y específicamente por la defensa del territorio y de los recursos naturales, situación que todavía podemos encontrar, y uno de los pueblos que más sufre por estas, con el tema de territorio, es el pueblo Lenca y el pueblo Garífuna. El pueblo Garífuna, sobre todo porque está en la zona costera y es muy apetecido para proyectos turísticos, y el pueblo Lenca porque como son los que están distribuidos en casi 10 departamentos, es donde están las fuentes de agua, bosques, y estos pues son los más apetecidos para proyectos hidroeléctricos de venta de oxígeno, etc. Y también el pueblo Misquito, que sabemos de que ya hay vestigios de que se encuentra petróleo, gracias a Dios, y un gran desplazamiento también de la población hacia los centros urbanos. Muy bien, entonces también hablando en materia de declaraciones, me gustaría saber, Efraín, cuáles son las máximas observaciones que tiene la Comisión para que pueda cumplir el Estado de Honduras, y qué acciones tiene la Comisión en sí en los temas de discriminación racial
específicamente, porque creo que también existe un organismo que está enfocado en temas de discriminación, xenofobia y estos temas que están muy ligados con la población afrodescendiente. Bien, como parte de esas recomendaciones, como usted bien lo dice, Edwin, resulta que dentro de mi mandato y de las funciones que desempeño como el responsable de los derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas para Honduras, está precisamente la elaboración del marco que busca implementar la política y el plan de acción contra la discriminación racial. Se va a convertir junto con el Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos en las políticas pioneras a nivel incluso regional en materia de derechos humanos, y concretamente esta va enfocada contra la discriminación racial. Esto va en clara concordancia con parte de las recomendaciones que tanto los relatores especiales como la misma comisión ha buscado que se implemente para que se llame la atención del Estado para capacitar, formar y concientizar a la población en general y a las autoridades de que no se puede tolerar en ninguna circunstancia la discriminación por motivos raciales, que hay que promover, trabajar y empoderar a las comunidades locales que han sido marginalmente e históricamente, como bien el señor de Ciprode lo viene anunciando, han sido marginalmente, discriminadas y tratadas con cierto desprecio. He estado trabajando muy de lleno con su ministro, el ministro Grimm de Sedinafro, para la elaboración de dicha política. De hecho, en cumplimiento de ello ya he desplazado 2 consultores, concretamente para 2 trabajos concretos. Usted, uno de ellos, hablaba de la mosquitia. Pues de hecho estamos trabajando en ese plan de acción que va a buscar trabajar con los buzos discapacitados por la pesca de buceo y sobre todo del buceo profundo. Estamos hablando de unas cifras absolutamente alarmantes, más de 4.000 en promedio, de acuerdo con los investigadores, buzos que están afectados. En la región no hay una situación comparable y es necesario tomar medidas. De hecho, se están tomando. Al respecto, yo simplemente quiero decir que tanto las autoridades, y eso es lo que encomio y sobre todo felicito, que se está tomando en cuenta, porque no solamente se va a estar en concordancia con lo que se requiere, sino además también con las demandas que ahora están en la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este mismo caso, y que con medidas como esta irían a paliar acciones concretas al respecto. Entonces esperamos que esto tenga una repercusión a mediano y largo plazo, porque en primera medida dicha política buscará, y dicha acción, por ejemplo en el caso de los buzos, será en primera una acción paliativa que busque subsanar los problemas de esta población que está siendo afectada de salud, terapia ocupacional y el trabajo con sus familias, y la otra mediano y largo plazo que va a buscar necesariamente el desarrollo de esta población desde el punto de vista económico, artesanal, porque ya si muchos de ellos están discapacitados física o tienen cierto deterioro psicológico, podrán desarrollar otro tipo de actividades, microempresas, etcétera, con lo cual será un proyecto integral y contribuirá necesariamente a lo que se está dando, sobre todo desde el punto de vista del CIAPEF, que es la Comisión Interinstitucional para resolver la problemática de la pesca por buceo. Muy bien, eso es sumamente interesante. Son pocas las investigaciones que se tienen respecto a la situación específica de las comunidades indígenas y afrohondureñas. Igual en el tema de las personas que están lisiadas, discapacitadas, igual las personas que están privadas de libertad, específicamente la población afrodescendiente e indígena. Creo que hace falta mucho trabajo para poder garantizar los derechos que tienen estas personas, aunque estén sin libertad. Carlos, en materia de investigaciones, ¿qué nos podrías contar que ha hecho el Centro de Investigación por los Derechos Humanos? Específicamente en los temas que nos interesan, que son los pueblos indígenas y afrohondureños. Sí, justamente te mencionaba hace un momentito, en 2010 el CIPRODE elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrohondureños, donde pudimos explorar toda una serie de derechos, identificando algunas
algunos retrocesos, algunos avances en el tema con la población. Pero más allá de eso también, digamos, creo que la semana pasada UNICEF también lanzó una investigación sobre la niñez indígena y afrohondureña y cuál es su situación. DIPA también, que es el Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos, lanzó en 2010 una caracterización de los pueblos indígenas y afrohondureños. Entonces, todas estas investigaciones, tanto las que hacemos las organizaciones no gubernamentales como las que hacen el Sistema de Naciones Unidas u otros programas del Estado, se convierten en herramientas que pueden ser utilizadas por las organizaciones representativas de los pueblos para el diseño de estrategias de incidencia política, para la negociación y el diálogo con el Estado para el cumplimiento de sus derechos. Bueno, creo que a nivel de datos generales de conocimiento de que los pueblos indígenas representan entre el 7 y el 20% de la población hondureña. Entonces, al final no podemos llamarles una minoría dentro de toda una población, sino que ya representan un buen porcentaje y se encuentran en la mayor parte de los departamentos de Honduras. Dentro de esa exploración que hicimos en esa investigación en 2010 y que todavía se encuentra vigente porque la problemática no cambia, más bien se recrudece, encontrábamos que dentro del tema de educación el alfabetismo en los pueblos indígenas era alrededor del 13%, un poco más de la mitad de lo que se identifica en el área rural, que es de 24%. Encontrábamos que el nivel de educación apenas era de 4.1 años a nivel general de todos los pueblos indígenas y que existen algunos programas que están siendo impulsados por el gobierno, como lo es PRONEA en el tema de educación intercultural bilingüe, que han tenido algunos resultados, pero no los esperados. Tenemos que se han formado alrededor de unos 2.432 docentes en EIB, sin embargo de estos encontrábamos o identificábamos que solo 484 estaban laborando. Entonces esto no permite que al final la educación intercultural bilingüe se concrete en las comunidades. Y explorábamos el tema, el aspecto económico productivo, y donde identificábamos que de la población económicamente activa el 55% estaba desocupada. Entonces esto contribuye a lo que es la pobreza y la pobreza extrema dentro de las comunidades, y dentro de esos algunos factores encontrábamos el tema de migración hacia las grandes ciudades de las poblaciones indígenas en busca de mejores condiciones para tener recursos para poder estudiar y tener una mejor vida. Sin embargo, esta migración no ha logrado los resultados para ellos como población. Encontrábamos que a nivel de proyectos productivos en las comunidades es poca o nula la inversión del Estado a través de diferentes programas, especialmente los que desarrolla el FIS y el programa DIPA. En el tema de salud sí identificábamos que la mayor parte de la población tiene acceso a servicios de salud, sin embargo encontrábamos algunas limitantes, entre ellas limitantes de acceso geográfico. La mayor parte de los pueblos indígenas y afrohondureños están cubiertos por lo que son los césamos, centros de salud que tienen médico y odontólogo, y en un menor grado por los CESAR, que son los centros de salud del área rural. Pero ya cuando las enfermedades son más graves, que ellos tienen que acudir a hospitales, el acceso es limitado, pues porque tienen que movilizarse a Tegucigalpa, San Pedro Sula o Ceiba. Encontrábamos también dentro del tema de salud la limitante de acceso económico, porque ellos al movilizarse aquí necesitan recursos para su estadía, para hospedaje, y conociendo la situación de nuestro sistema de salud nos encontramos que aquí venían y no encontraban medicamentos, no encuentran, o había huelga u otra situación, lo que limitaba un acceso integral a la salud por parte de los pueblos. Si hablamos del tema de vivienda, pues la mayor parte vive en vivencias carenciadas, o sea que están hechas de materiales como paja, desechos, piso de tierra, entonces, y aunado a eso el hacinamiento. El 44% de los pueblos indígenas viven en hacinamiento, o sea que en una habitación pernoctan más de 3 personas. Entonces, esto dentro de las mismas condiciones de pobreza. Explorábamos un poco el tema de la participación ciudadana y especialmente de las mujeres y de la juventud, y miramos que
había un poco porcentaje. Dentro de las mismas juntas directivas encontrábamos que entre un 10 y 30% participaban dentro de las juntas directivas, sin embargo no en cargos de toma de decisión, sino que como secretaria, como tesorera. Encontramos muy interesante también que más del 88% de las personas no tienen suficiente confianza en las organizaciones comunitarias. Esto por muchas experiencias que han tenido a nivel en las comunidades. Sin embargo, es preocupante porque si no hay una cohesión social, si no hay organizaciones fuertes, muy poca va a ser la capacidad de dialogar, de negociar con el Estado y mucho menos de reivindicar sus derechos. Y un poco para terminar, hablando del tema de cultura, sabemos que de los elementos principales que conforman la cultura de los pueblos indígenas y afrohondureños es el territorio, la lengua y sus tradiciones. Y preocupa mucho cuando son aproximadamente 5 de los 9 pueblos indígenas y afro que hay en Honduras, 5 de ellos han perdido completamente su lengua. El de más larga data, el pueblo lenca. El Pech apenas la usan un 25% y los más fuertes que sí conservan su lengua es el pueblo afrohondureño, tanto de negro de habla inglesa como el garífuna y el misquito y tahuaca en menor grado. Las tradiciones nos encontramos específicamente en el pueblo lenca, que muchas de las tradiciones han sido prohibidas en muchos casos por representantes de la Iglesia Católica, por considerarse paganas, pues, o sea, digamos en el tema de Huancasco, las ferias que se hacían, el tema de llevar a la Virgen de una mezquita a otra, todo ese tema. Y en el tema de territorio, pues ya lo comentaba hace un momentito, toda la problemática que existe alrededor del tema y que se recrudece en lugar de mejorar. Encontramos el problema de desplazamiento, invasión de territorios por personas ladinas, despojo de territorios por la declaración de áreas protegidas, donde se cede ese territorio y el pueblo ya no puede sembrar, no puede pastar su ganado ahí en esa área. Proyectos hidroeléctricos de minería, la deforestación y la venta de oxígeno, que la mayor parte de estos proyectos son aprobados en el Congreso Nacional y son lesivos a los pueblos indígenas. O sea, cuando han vivido toda una vida en un territorio y luego se ven afectados de esta manera por estos proyectos. Muy bien, Efraín, muchas de las cosas que ha mencionado Carlos están recogidas dentro de lo que es el informe de desarrollo humano, el cual también nos habla y nos menciona en grandes rasgos cada una de estas categorías, en lo que es salud, de educación. Una de las cosas que sí siempre me ha preocupado es de que según el índice de desarrollo, las comunidades garífunas y las comunidades afro-hondureñas que están en las islas de la bahía tienen un índice alto, y mucho de esto tiene que ver con lo que es la migración por las remesas. Y realmente si hacemos una exploración vemos que la situación dentro de los hogares no es muy buena, es un poco precaria. ¿Qué tipo de acciones conjuntas hay dentro de lo que son las instituciones de Naciones Unidas para el abordaje de la temática? Edwin, simplemente para recoger parte de lo que ha estado diciendo el señor de CIPRODE, yo quisiera simplemente recordar que parte de las iniciativas desde la OIT y la resolución 169 ahora se están promoviendo muy estrechamente, no solamente, y para recoger también su cuestionamiento, dentro del sistema de Naciones Unidas, concretamente del PNUD. Usted hablaba sobre el informe de desarrollo humano del PNUD y con base en estudios como ese, así como los estudios que acaba de mencionar el señor de CIPRODE adicionalmente y otros de la sociedad civil, están sirviendo de base para la elaboración del mencionado Plan Nacional de Acción de Lucha contra la Discriminación Racial, que va a recoger todos y cada uno de los aspectos que usted en este momento y el señor de CIPRODE acaban de mencionar. No voy a entrar en detalle para no agotar un poco esta temática, pero desde aspectos económicos, desarrollo integral de las personas, sobre todo de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas que se encuentran marginalizados, tanto de los hombres como de las mujeres. Los
y las líderes en esas localidades serán promovidos. Estamos trabajando dentro del sistema de Naciones Unidas, no solamente en asuntos concretos de género, transversalización, sino también para la promoción y el trabajo concreto del desarrollo de estas personas y su capacidad de interacción con el Estado en la política pública. Y simplemente les anuncio que con respecto a las mujeres indígenas y afrohondureñas que sufren una doble discriminación, una por ser mujeres, lamentablemente en una sociedad y una cultura como las nuestras, sino segundo, para mí, sobre todo, dentro de la misma incapacidad también que han sufrido siendo discriminadas en cuanto a la educación y la incapacidad para participar en asuntos políticos. Es así que estamos en busca, junto con el CEDINAFRO, de establecer y sobre todo con la viceministra Flora de CEDINAFRO para trabajar en el primer foro. Es un foro que se va a trabajar sobre mujeres, las mujeres en la política. Se va a compilar los 9 pueblos indígenas, en concreto a lo largo y ancho del país. Se van a buscar estas líderes en estas comunidades, y de ahí para nosotros será importante aprender las lecciones a partir de dicho encuentro. En dicho encuentro es que se llama así el tercer encuentro nacional de mujeres indígenas y afrohondureñas para la validación de la agenda pública común hacia la formulación de una política pública en beneficio de este sector de la población. Son mujeres capacitadas que van a poder tener una interacción mejor como líderes en sus comunidades para recurrir al Estado de una forma adecuada y atraer las políticas y la inversión en este sector de la sociedad que se encuentra ampliamente marginado. Yo considero que desde el punto de vista del Plan Nacional de Acción de Lucha contra la Discriminación Racial, el Sistema de Naciones Unidas con el PNUD ha estado trabajando en proyectos y en megaproyectos concretamente que afectan a las poblaciones y a las comunidades indígenas. Uno de ellos tiene que ver directamente con todo lo que es esta resolución 169, el consentimiento informado, para que las comunidades indígenas y afrohondureñas, en el momento en que se les va a presentar un megaproyecto, tengan la capacidad de decidir internamente de qué forma los recursos que se van a implementar o se van a invertir en esa zona les revierta en pro y en beneficio de la comunidad, para el disfrute y la promoción de sus derechos concretos a la salud, a la educación, a una vivienda digna, para que también desde esa misma posibilidad y dentro del Plan Nacional de Acción de Lucha contra la Discriminación Racial se va a buscar que se promuevan proyectos que busquen que las comunidades indígenas y afrohondureñas a lo largo y ancho del país se queden en sus localidades, que con pequeños proyectos concretos, microindustrias, puedan ellos, atrayendo unos créditos y unos microcréditos, puedan quedarse en su localidad, trabajar en todos aquellos programas como ecoturismo que promueva a la misma comunidad, dejen por ejemplo la pesca de buceo y se dediquen a explotar esos maravillosos recursos que Honduras tiene. Además, por otro lado, y para cerrar, no dejo de lado la población y concretamente la sociedad civil. En este momento, dentro de mi mandato, estoy trabajando concretamente con 13 ONGs a nivel nacional a las cuales se le ha dado unos grants, son unos créditos para fomentar organizaciones de la sociedad civil como por ejemplo CIPRODE y otras que me presenten iniciativas que busquen desarrollar concretamente temas de derechos humanos que se reviertan en la comunidad. Con esto lo que pretendo yo desde el Alto Comisionado es que estas comunidades sean las guardianas en la implementación de las obligaciones por parte del Estado, que estén capacitadas y que al mismo tiempo esa capacitación se revierta como multiplicadores de esas ONGs en su grado de conocimiento hacia la sociedad civil y puedan seguir acompañando, con lo cual es un proyecto holístico. Somos pocos, pero tratamos de hacer por muchos y esperamos que esto tenga un impacto positivo viendo las acciones concretas del Estado en esta materia y sobre todo del interés por parte del gobierno del presidente Lobo y de muchos de sus ministros que han estado colaborando estrechamente conmigo. Bueno, esa es una noticia que va a lograr empujar lo que es el avance de las comunidades afrohondureñas e indígenas.
Vamos a nuestra última pausa. Al finalizar vamos a escuchar los comentarios finales de nuestros participantes y vamos a recordarles que nos pueden ver por nuestro enlace en vivo a través de la página de TNH. Igual nos pueden enviar sus comentarios a nuestro correo electrónico avancesyDesafíos@gmail.com. Así que esperamos sus comentarios y volvemos después de esta pausa. Continuamos con su programa Avances y Desafíos de las Comunidades Afro-Hondureñas. Estábamos comentando hace poco algunas acciones que están desarrollando estas dos instituciones que están con nosotros en este momento. Y me decías, Efraín, en la forja y capacitación de líderes y lideresas, ¿qué es lo que están desarrollando, tienen pensado desarrollar? Ahora estamos buscando, fuera de este tercer encuentro de capacitación para mujeres afrohondureñas y de los pueblos indígenas, estamos tratando también de formar y capacitar en la resolución, sobre todo la implementación de la resolución 169 y sobre todo capacitar a todos estos pueblos indígenas y concretamente indígenas, porque es en toda la zona oriental, occidental del país, concretamente pueblos lencas, en el consentimiento informado. De esta forma estamos promoviendo el trabajo para la capacitación en esta línea de entre 240 y 280 líderes tanto masculinos como femeninos de todas estas comunidades indígenas, para que entiendan en qué consiste este consentimiento informado, puedan recurrir ante los organismos nacionales de protección en los casos en que lo requiera, ante las autoridades, con lo cual van a conocer todo el sistema interno de reglamentación, sino también adicionalmente, que es la parte que más me interesa, los mecanismos regionales de protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, pese a que no son parte de mi mandato, y en últimas el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, que es el sistema de Naciones Unidas o el sistema universal. De esta forma se les va a capacitar no solamente en asuntos puntuales, como es el 169, consentimiento informado, sino adicionalmente en temas básicos de derechos humanos, en temas básicos como, por ejemplo, la declaración que busca proteger a las personas contra la discriminación racial y étnica, a estas comunidades indígenas y a los pueblos afrohondureños, de cuáles son sus derechos a nivel internacional y nacional, con lo cual serán medidas concretas que serán a finales de julio, comienzos de agosto se estará llevando a cabo, esto en la parte occidental con los pueblos lencas, y luego lo vamos a repetir a lo largo y ancho del país, en la Mosquitia, con los Garifonas, etcétera, con las diferentes comunidades, para que todos los 9 pueblos indígenas y afrohondureños del país conozcan sus derechos, sepan solicitar su respeto y sepan de una u otra forma cuáles son las acciones que ellos pueden recurrir para que su región
se promueva, se desarrolle y ellos puedan continuar en sus zonas de vivienda como se esperaba a lo largo de todos estos siglos que han sido de una u otra forma olvidados. Igual, he visto muchas acciones de capacitación por parte del PNUD, específicamente en la escuela virtual, cual he tenido la oportunidad de participar, pero no todo el mundo tiene acceso a lo que es el internet y medios de comunicación, pero sí hemos visto mucho trabajo en esa forja de capacidades y de competencias. Carlos, ¿qué me puedes decir? ¿Qué acciones están desarrollando? Me contabas que están desarrollando acciones específicas con la niñez y la juventud. Sí, exactamente. Y justamente este proceso que estamos desarrollando parte de una experiencia previa que habíamos desarrollado con liderazgos adultos de 6 pueblos, donde se formaron promotores y promotoras en derechos humanos que luego, después de un proceso arduo que fue un certificado que se hizo en asocio con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que el proyecto fue financiado por el mismo PNUD y el Ministerio de Finlandia, se pudo formar estos promotores y promotoras quienes después hicieron réplicas en las comunidades y ahora, eso fue en el periodo 2004-2010, ahora en la actualidad ellos son defensores de derechos humanos y hacen